Mariano Romero, Movimiento Evita nos acompaña. Marian, placer meterte acá, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariano, es así, digo, la cosa como la planteábamos nosotros recién, digo, desde nuestro lugar, a veces del otro lado de la cámara, muchos hicimos calle, conocemos un poco la realidad de la ciudad de Rosario, pero no en profundidad, digo, hay que gastar suela para enterarse bien de todo. Sí, y además la planificación de la política pública tiene que estar atado también al conocimiento de la realidad, porque si Exacto. no hablamos sobre prejuicios, sobre algunas cuestiones que se observan muy de afuera y que no se conocen en profundidad, y ahí tenemos el resultado de las políticas públicas que olvidan directamente a sectores o parten de diagnósticos que son errados. La zona sur es una zona muy golpeada, de hecho, hay memes Sí, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, dice, ¿dónde va? Zona sur, y se va. sí. Una zona difícil. Yo soy de zona sur, la Sí. conozco. Movimiento Evita trabaja allí. ¿Sí? Contame un poco cuál es la realidad de esa zona en la ciudad de Rosario y puntualmente en donde ustedes están haciendo hincapié en el laburo que se necesita, que tiene que ver con Barrio Saladillo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un desarrollo por toda la ciudad, mayoritariamente tenemos un desarrollo en los barrios populares, en los barrios de clase trabajadora y clase popular. Sí. Por todos lados, Saladillo es uno de los puntos más importantes de la zona sur, pero tenemos otros 35 espacios en zona sur de Rosario y también unos 80 aproximadamente en la ciudad de Rosario, donde tenemos centros culturales, centros comunitarios, unidades productivas, espacios, dispositivos que abordan situaciones de consumo problemático, de violencia de género. La realidad es que independientemente de la zona sur en sí mismo, los sectores populares y los barrios en realidad de Rosario presentan una cuestión que es bastante similar. Por ahí, sobre todo en un contexto de disputa territorial y Sí, la en el marco inseguridad que de se la viene dando. narcocriminalidad y demás. Totalmente, en ese sentido por Podemos ahí hablar hay de... zonas más calientes, zonas donde se cometen más crímenes, digo, y por eso entran en boga, pero la realidad es que hay condiciones estructurales que se repiten barrio a barrio de la ciudad, que es parte del olvido, y condiciones de vida que muchas veces en los sectores medios, en los sectores que viven entre la avenida de la ciudad, si uno no transita por esos lugares, que habitualmente no tiene por qué hacerlo, la realidad es que puede desconocer que existen determinadas condiciones de vida, como por ejemplo el no tener acceso al agua. Bueno, Claro. mucha gente se enteró de que no había agua en Empalme o en Los Pumitas a partir de la muerte de Maxi Jerez, lo cual es Totalmente, sí. Totalmente. realmente increíble que, a ver, la inacción del Estado Sin en duda. todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, empieza a mostrar fallas cuando matan a un pibe de 11 años, empieza a mostrar su realidad, su verdadera cara cuando matan a un pibe de 11 años. Hablabas de barrios, perdón, Diego, Por favor. no quiero... hablabas de barrios con consumos problemáticos y de banda. Estamos hablando de barrios como Empalme Granero, Barrio Ludueña, Barrio Moderno. La realidad es que el consumo problemático es una problemática justamente, se encuentra en todos los sectores sociales. De hecho, vimos la situación de Chano, en los sectores de mayor poder adquisitivo también están atravesados porque hay una dinámica consumista propia del sistema y hay una dinámica en la cual se carece de lugares de pertenencia, de identidad, de formación de identidad, que bueno, llevan a esta problemática. Ahora, la realidad es que en los sectores populares se suma un combo de situaciones que están de derechos vulnerados que hacen explosiva. Y además, obviamente, la calidad de la sustancia que se consume es completamente distinta. Necesita un abordaje completamente diferente Claro. según el sector social. Y bueno, justamente en los sectores populares es donde las organizaciones sociales tienen dispositivos con equipos profesionales interdisciplinarios, muchas veces con equipos profesionales más cojudos que los propios efectores de salud, que están abordando justamente estas situaciones y que van acompañados no solamente con el acompañamiento en psicoterapia individual, digo, y todo lo que tiene que ver con lo específico, sino también con una multiplicidad de abordajes que tienen que ver con las condiciones de vida en los barrios populares, son malas, desde la situación laboral, Claro. desde la situación de la asistencia alimentaria, desde la situación de la contención a través de talleres culturales y deportivos. Bueno, esto que sirve para el abordaje de esta problemática en particular es transversal a un montón de problemáticas, digo. También sirve para el abordaje del acompañamiento en situaciones de violencia de género. Lo que vemos lamentablemente de manera constante, a las familias son víctimas de la violencia en la ciudad. Claro. Y bueno, son formas de contención y formas también de articulación y de que se vuelvan a encontrar distintos vecinos y vecinas que de otra manera no lo transitarían porque no abundan los espacios, sobre todo culturales y deportivos, abiertos a la comunidad en los barrios populares. No es una política del Estado. No, es que hoy no los tenés y lamentablemente ahí tocas el punto de, bueno, una ausencia de un Estado, los espacios que han quedado también han tenido hoy vaivenes, que diga, perdón, económicos que lo han postergado o que lamentablemente se le ha soltado la mano
Y es una parte que cuando hablamos de narcocriminalidad y demás, siempre vamos a la pata dura, a cargos de efectivos, penas y demás cuestiones, pero la parte de cómo llega una persona a consumir, cómo llega a lo mejor una persona que una banda la chupa para que labure para ella también, o ese sentido de pertenencia que no existe, lamentablemente como Estado no se toca. Sí, totalmente. Vos sabés que independientemente de nuestra militancia social, solidaria, digo, que hacemos en los barrios populares, nosotros también nos formamos, digo, cada uno dentro de nuestra organización. Yo, por ejemplo, soy abogado, pero además estudio ciencia política. Yo y varios de nuestros compañeros hemos producido teoría incluso alrededor de esto, que parte de la praxis. Ahora en campaña está en boga que los candidatos sacan libros. Bueno, yo el año pasado estuve presentando un libro fuera de la campaña que justamente habla de esto, digo, de hacer un diagnóstico partiendo de la realidad, partiendo del encuentro con aquellos que están sufriendo algunas de estas problemáticas y a partir de eso hacer una evaluación y poder diagramar políticas públicas. Y creo que gran parte del fracaso, que es una cuestión que debatimos de manera constante, es el desconocimiento total de la realidad. Después, la otra cuestión es básicamente las promesas de campaña incumplidas, porque ahí hay una demanda que realmente se ve, porque se plantea en época de campaña y luego a la hora de gestionar no existe. Nosotros hace poco me estaba recordando el debate televisivo de 2019 de Intendente, Hapkin, por ejemplo, hablábamos antes de Saladillo, promete que es urgente las obras de urbanización de ese barrio y vimos que está finalizando su gobierno, un gobierno que gana las elecciones de una forma escueta, en base a promesas como esa, y que hoy, 4 años después, no vimos ni una intervención en un ladrillo, no hay recolección de residuos. Entonces, la situación viene a ser un combo explosivo que la política no está resolviendo, y ahí van tomando su dimensión, sobre todo la organización libre del pueblo, que son las que intervienen en esos territorios. Toda esta información que seguramente desde Movimiento Evita, otros movimientos van laburando y van recopilando y van anotando y toman nota y conocen la realidad de cada una de las familias. Teniendo toda este vademecum de problemas, esta enciclopedia de quilombos que tiene la ciudad de Rosario y a su vez otras zonas aledañas del departamento, la provincia, si se quiere, en todo el país se trabaja igual, ¿no? Básicamente esto es construir política. Digo, todo esto, sabiendo todo, ¿no hay alguien que se le haya ocurrido solucionar, empezar a dar una solución? Digo, llevarlo a... ¿Cuál es sobre qué arquitectura se tiene que dar estas soluciones? Digo, bueno, justamente... Ustedes, Movimiento Evita, vienen trabajando desde ese lugar. Digo, justamente nosotros lo que tratamos de dar un salto de calidad que las organizaciones sociales en la historia no han dado y empezar a gestionar, digo, no solamente desde el territorio, sino a poder gobernar, digo. Nosotros muchas veces hemos apoyado gobiernos en los cuales somos una parte secundaria, tenemos que convencer incluso a los propios. Digo, nosotros somos los que tenemos lamentablemente, como estamos integrados mayoritariamente con personas de los sectores populares, son los que sufren la violencia. Tenemos compañeros que fallecen, acompañamos esas situaciones todo el tiempo y todo el tiempo estamos resolviendo los baches del Estado. Es un momento en el cual las organizaciones sociales pasan al frente y también tengan compañeros y compañeras que puedan encabezar las políticas del Estado y no tocar puertas para ver si se abren. Por eso la apuesta de la candidatura de Eduardo Toñoli a gobernador de la provincia de Santa Fe es una apuesta que no es inocente, sino que va en el sentido de revertir patear el tablero, revertir un poco cómo viene la historia y poder desde esa experiencia, desde esa gestión que ya se viene haciendo por fuera del Estado, poder llevarla con todas las herramientas que tiene el Estado para transformar de verdad la realidad. Y me parece que en estas soluciones es empezar a incluir a la gente, porque a ver, desde el Movimiento Evita, Lucila de Ponti estaba trabajando, cuando la semana pasada veíamos el tema de los corredores seguros para los colegios y demás, de, pongamos la mesa al vecino, al que está en el día a día, que tiene que ir a la escuela, que tiene que ir a laburar, tomar el bondi a la mañana. Bueno, incluyámoslo para esta solución, que muchas veces la política al vecino ahí no lo termina de incluir, y ese que te conoce el día a día. Totalmente, hay que escuchar a los vecinos, pero además hay que escucharlos no solamente en una época de campaña y para una foto, sino que en el día a día. Justo voy a traer un ejemplo que relaciona un poco varias cosas a las que veníamos hablando. Lucila comienza su militancia en un centro comunitario que queda en Villa Manuelita, una calle que recién había pasado el compañero, se llama Amelio Piceda, para la redundancia. En esa calle, el año pasado, en noviembre, diciembre aproximadamente, nos matan a un compañero que cocinaba en ese comedor comunitario. Luego de esa muerte se producen 3 muertes en la zona. Esa calle todavía no tiene iluminación pública.
Entonces, esas intervenciones que el Estado no se ven porque no está. Digo, quienes diagraman la política pública piensan la seguridad desde otro lugar. Sí. Bueno, es el lugar en el cual quienes transitan los barrios populares tienen claramente un diagnóstico y saben dónde se requieren esas intervenciones. Bueno, yo creo que no todo depende del Ministerio de Seguridad. Sin duda. Creo que hay que empezar a trabajar como lo hacen ustedes de base, empezar a laburar con los más chicos, empezar a cerrar esos nichos de corrupción que se da en la vinculación de quien tiene que brindarte seguridad con aquello de que te rompen con ella. Desde la educación, desde el trabajo social, mucho laburo de campo, mucho trabajo para empezar a romper costumbres que vienen arraigadas en las zonas periféricas desde hace muchas generaciones. Me da la sensación de que estamos en el mismo camino, digo, del pensamiento, del criterio. Sí, totalmente, digamos, el abordaje de la seguridad, el abordaje de todas las problemáticas sociales no puede ser unicausal. Digo, sin duda la policía de la provincia de Santa Fe es uno de los actores centrales en el problema de la inseguridad que tenemos hoy. Pero la realidad es que hay un fenómeno del trabajo en el cual progresivamente hay un montón de personas que van quedando fuera del mercado laboral formal de forma estructural y que de alguna manera se ganan la vida, digo, haciendo changas, digo, y que ahí el narcotráfico o el crimen organizado también ofrece un modelo de una alternativa minoritaria, pero sí lo ofrece, y que hay que abordar. Digo, esto de los espacios de contención que no existen, los clubes hoy en los barrios están destruidos. Digo, la crisis económica, los pibes no pueden pagar la cuota y los clubes o no subsisten o expulsan a los pibes. Claro. Entonces, bueno, ese es el rol que tiene que recuperar el Estado y ese es el rol que tienen que recuperar las organizaciones intermedias en conjunto con el Estado para llevar adelante esa política pública. Y es parte de la inseguridad, lo que decíamos, las intervenciones de integración sociourbana. Exactamente. Un lugar donde no hay luz pública, digo, que de noche es una boca de lobo, es terreno fértil para la disputa te queda el vecino o la vecina, te queda jugado. Totalmente. Directamente. El malestar que genera no tener agua, no tener luz. Digo, eso exacerba también los procesos de violencia estructural. Entonces, bueno, la intervención tiene que ser multifacética. Muchas veces vemos patearse la pelota de un lugar del Estado al otro, y la verdad que los tres niveles del Estado tienen mucho para aportar, no solamente los que tienen fuerza policial propia. Entonces, me parece que es momento de involucrarnos todos los actores de la sociedad civil y los actores estatales para poder hacer un plan que surja de la realidad y que transforme de una vez por todas una realidad que está siendo cada vez más esquiva y que se cobra la vida de cientos de rosarinos y rosarinas. Y que